El tema, desde luego, es, como dijo el doctor Alejandro Cornejo, las superficies de forma libre. Son las, bueno, ahorita lo que les quiero mostrar, una de las primeras cosas que les quiero mostrar es que cada quien entiende por superficies de forma libre cosas diferentes. Pero el problema central de alguna manera es cómo determinar la calidad de estas superficies, que son muy diferentes y tienen complejidades distintas a lo tradicional para poder probar la calidad. Este es el plan de presentación, no me voy a detener porque el tiempo es corto. Aquí tampoco lo voy a leer, pero les puedo decir dos cosas. Estas dos personas son investigadores. Uno, el de abajo, es de CEMAX, es una compañía que fabrica, vende un programa de diseño óptico. El de arriba es un investigador de Polymer Optics en el Reino Unido, y lo que pueden ver, si lo ven con cuidado, es diferentes concepciones acerca de lo que es una forma libre. El de arriba esencialmente dice que son aquellas superficies que no tienen simetría ni de revolución ni translacional, o sea, no son ni conos ni superficies con simetría de revolución. El de abajo, curiosamente, el CEO de CEMAX dice: para mí las superficies de forma libre es una nube de puntos que no tiene ninguna relación, que yo la puedo ajustar, pero no tiene ninguna relación con algún desarrollo particular, alguna forma analítica, ni un desarrollo en serie particular. Sin embargo, en otra búsqueda, encuentro este artículo donde para esta persona, para este investigador de Holanda, lo que considera una superficie de forma libre es una superficie fuera de eje. Y si uno se pone a ver, en el portal de la Optical Society of America hay 1193 resultados donde el título tiene que ver con superficies de forma libre. Y si uno se pone a analizar, desde luego no lo hice para todos, encuentra diferentes concepciones. Entonces, me voy más rápido, ya no voy a hablar de las superficies esféricas y las asféricas, me voy más rápido a qué entiendo yo, o qué les quiero yo mostrar por este tema de superficies de forma libre. Y más que ello, yo ahora les voy a llamar superficies no convencionales. Para mí las superficies no convencionales, de lo que yo quiero hablarles, son aquellas superficies que tienen un alto grado de dificultad, ya sea en su diseño, en su fabricación y sobre todo en la prueba. Y esto es bien importante. En la parte de diseño, uno puede en computadora hacer un montón de cosas y es relativamente fácil. Uno necesita una buena computadora, un buen programa, o uno hace sus propios programas. Pero todo es simulado. Fabricación y prueba. Fabricación es hacer algo concreto. Y luego la prueba es verificar que lo que uno construyó era lo que uno quería hacer. Entonces, yo incluyo en todo esto superficies con simetría de revolución, pero que son muy rápidas. ¿Qué quiere decir que son muy rápidas? Que tienen cambios de pendiente extremadamente grandes. Por ejemplo, una superficie esférica como este balón que tenemos aquí es una superficie esférica. En ese sentido podría ser algo muy convencional, pero cuando yo quiero probar todo un hemisferio a la vez, tengo variaciones desde pendientes desde menos infinito acá a infinito en cierto sentido, hasta cero en la parte central, o si quieren infinito en la parte central, cero y cero abajo, valores positivos y negativos. Ese es un cambio drástico de pendiente. Otras superficies que son de interés son las superficies que son sobre todo convexas, porque tienen una complejidad en pruebas ópticas. La gente que trabaja eso, y hay muchos de ellos aquí en el área de Puebla, sabe lo que se convierte el probar una superficie convexa. Pero todavía algo más complicado, y les voy a mostrar un ejemplo particular al final de la plática: superficies que tienen combinaciones de zonas convexas y cóncavas. Y finalmente, de alguna manera, lo que uno de los autores que yo les mencioné antes, son superficies con simetría de revolución, sin simetría de revolución o translacional. Bien, aquí hay algunos ejemplos de este tipo de superficies que les voy a platicar.
no me voy a detener demasiado, tengo muchas transparencias y voy a tratar de irme a lo más relevante. Nada más les quiero decir, ¿qué son las pruebas ópticas? Son aquellos métodos para determinar la calidad de la forma de una superficie óptica. La calidad de forma, y esto es bien importante. Me he encontrado colegas de que también trabajan en superficies, pero ellos trabajan en cuestiones de estado sólido o en otro tipo de consideraciones acerca de lo que es una superficie. A nosotros nos interesa la forma en particular. La otra cosa que les quiero decir es que recuerdo a varios de mis profesores, uno de ellos el doctor Daniel Malacara, yo te voy a hablar un poquito más cerca de él, el doctor Alejandro Cornejo, y hay un dicho que dice, lo aprendí de ellos, es que ustedes pueden fabricar una superficie con tanta precisión como la puedan medir. Desde luego ustedes pueden fabricar la superficie con la calidad que ustedes quieran, excepto, el problema es que si no la pueden medir, no saben qué es lo que tienen en las manos, ¿sí? Este es como, me recuerda mucho aquel ejemplo de que es más preciso, un reloj que se atrasa a cierto tiempo cada día o un reloj parado, ¿no? Un reloj parado es mucho más exacto que un reloj que se atrasa cierto tiempo cada día. El problema es que ustedes no saben el reloj parado cuándo da la hora exacta. Siempre da la hora inexacta, excepto en 2 momentos al día, o en un momento, dependiendo, son 24 o 12 horas. Bien, la otra cosa que les quiero decir, y esto es una enseñanza importante, y para mí, yo debo decirlo con cierto orgullo, me da mucho gusto recordarles esto que tenemos aquí. No sé si Alejandro se acuerda, fue parte de este esfuerzo que está aquí. Este es el libro, este es uno de los libros más consultados por un físico mexicano, ¿verdad? Es un libro que se utiliza en varias universidades de todo el mundo. Está traducido al chino, al japonés, al ruso, y yo suponía, porque alguna vez un investigador alemán se acercó y quería que yo lo ayudara a contactarse con Daniel Malacara para hacer la traducción al alemán. No supe finalmente qué pasó, pero parece que no lo hizo. Y hay 3 ediciones de este. Esta es la 7ª edición en chino, perdón, la 3ª edición en chino, la 3ª edición en inglés, la 2ª edición, y no encontré una figura de la 1ª edición, inclusive mi libro me lo presté y ya no me lo regresaron. Ya saben que eso es muy común, y esta es una fotografía del editor Daniel Malacara. Y les digo que a mí me da mucho orgullo, porque siempre que uno va a un congreso internacional, porque desde luego en los nacionales esto no es así, se acercan a uno y le dicen: ¿tú eres mexicano? Sí. Pues ustedes son muy buenos en pruebas ópticas. Nos identifican automáticamente con el área de pruebas ópticas, y todo se debe a esto. Varios de los autores, Daniel Malacara es el editor de este libro, no es el autor de todo el libro, pero entre cada capítulo tiene un autor diferente. Varios de ellos son extranjeros, muchos de ellos estaban trabajando en 1970 y algo en el INAOE, que fue donde surgió esta primera versión, y finalmente hay varios de ellos que son mexicanos, y eso es algo que creo que nos enseña mucho. Regreso al asunto de las superficies de forma libre, y aquí lo que hago simplemente es reproducir algunas de las partes del índice de este libro que podemos considerar, así le decimos, la Biblia en cuanto a pruebas ópticas, que es el tema que hoy nos compete. Y si ustedes se ponen a buscar superficies de forma libre, pueden encontrar asféricas, fuera de eje, superficies planas, asféricas, pero en la página 857, donde debería estar freeforms, no hay nada. ¿Sí? Esto lo único que nos muestra, no es un error de Daniel, ni de Alejandro, ni de ninguno de los autores, simplemente el tema de la medición de las superficies de forma libre es tan actual, tan reciente, que simplemente no alcanzó a entrar, o no ha entrado todavía, a un libro de texto de esta naturaleza. La idea esencial de las pruebas ópticas, las tradicionales, es que yo tengo, y esto además
Eso es lo más común, y es lo primero que uno le enseñan en los libros de texto y en los cursos, es probar una superficie esférica cóncava. ¿Qué es lo que hace uno? Pone una fuente puntual, ilumina todo el espejo, y después vemos que todos los rayos regresan al mismo punto, y a partir de ahí analizo los rayos reflejados de varias formas. Uno de ellos es por métodos interferométricos tipo Michelson, que en realidad en pruebas ópticas se conoce con el nombre de Tolman Green. Se puede utilizar un interferómetro de Fizeau. Hay muchos interferómetros. El libro de Malacara está lleno de diferentes versiones. Pero también se pueden utilizar métodos geométricos como son la prueba de Harman y la prueba de Roche. Todo esto, no me voy a detener mucho, pero Miguel ya nos mencionó que la interferometría es un método de hacer mediciones de muy alta precisión. Bueno, en el área de pruebas ópticas, nosotros sabemos que la precisión anda del orden y se mide en fracciones de longitud de onda. La longitud de onda de la luz visible es alrededor de media micra, y generalmente lo medimos en fracciones, desde una longitud de onda hasta, hay artículos de hasta un milésimo, pero cuando oigo hablar esto de 10 a los 21 metros o 22, no sé de dónde salió, y sigo todavía interesado en saber cómo lo hicieron y cuáles son las técnicas, ¿no? Pero en pruebas ópticas esto es algo que se puede encontrar en la literatura. El problema de estas pruebas, las interferométricas, es que el rango dinámico es muy reducido. Uno puede medir unas cuantas longitudes de onda, no más allá de 10 longitudes de onda, y a lo mejor ya me pasé, ¿sí? Los otros métodos son la prueba de Harman. De nuevo, uno pone una fuente puntual, pone una pantalla con agujeros, y aquí el dibujo se me movió, pero pues, supone que aquí debería haber un agujero. Cualquier rayo que pasa por uno de los puntos, por los agujeros, se refleja en la superficie, regresa prácticamente en la misma dirección. Esta fuente puntual se mueve un poquito de lado simplemente para no obstruir los rayos reflejados, y la forma que tienen los agujeros en esta pantalla es algo así como esto. Puede ser cuadrado, puede ser circular, radial, espiral, y viendo cómo se distribuyen los rayos en alguno de los planos muy cercano al centro de curvatura, nosotros determinamos la forma de la superficie que tenemos acá, el espejo. Si la superficie es esfera, prácticamente reproduce el patrón de puntos que está, o de agujeros que hay en la pantalla, mientras que en el caso de una superficie esférica hay algunas deformaciones que son claramente perceptibles. Vean, y aquí las pruebas geométricas tienen una concepción que, déjenme decirlo, yo no lo he encontrado, creo, en ningún lado, pero esencialmente el concepto que está subyacente en todas las pruebas, que no lo presentan así, es que finalmente yo tengo 4 puntos que yo puedo identificar. Uno es donde se encuentra la fuente, es 4 puntos sobre los rayos incidentes y reflejados sobre la superficie. Uno es la fuente, otro es el orificio por donde pasan los 2 rayos, tanto de ida como de regreso, y eso me da otros 2 puntos. Y finalmente, en el plano de observación, yo tengo otro punto. Con esos 4 puntos yo puedo retrasar o hacer de nuevo el trazo, hacerlo analítico, hacerlo por diversos métodos, y encontrar a partir de esta información la forma de la superficie. Esta es la idea esencial, y que más adelante la vamos a ver usando. El problema con los métodos, bueno, o la situación más que problema, con los métodos geométricos es que tienen una menor precisión. Viendo de nuevo en términos de fracciones de la longitud de onda, pues esto anda del orden de lambda sobre 20, pero también hacia arriba puede ser de mucho menor precisión. En vez de lambda sobre 1000 sería del orden de 1000 lambdas, alrededor de varios milímetros, por ejemplo. Pero el rango dinámico puede ser mucho mayor que las pruebas interferométricas, y esto es muy útil en el caso de superficies de forma libre, o de forma, como les decía antes, de forma no convencional. Voy a mencionar un caso particular muy sencillo, simplemente para no hacer las cosas complicadas. Pensemos de nuevo en una superficie esférica, pero ahora convexa, ¿sí? Es una superficie convencional, pero tiene una complejidad.
Los rayos, en vez de regresar de nuevo al punto al centro de curvatura, bueno, ya este ni siquiera es el centro de curvatura, al punto donde se pone la fuente, resulta que ahora los rayos se van en otras direcciones, se abren completamente y ya no es posible recuperar los rayos, a menos que uno ponga un espejo adicional, esférico, concéntrico, con el espejo que voy a probar, que se conoce como la esfera de Hindle. Y entonces esta esfera regresa los rayos que alcanzan a llegar a ella de nuevo a un punto muy cercano a la fuente puntual de donde se originaron. El problema es que hay que construir una esfera de mucho mayor tamaño con igual o mejor precisión que la que queremos probar, y además tenemos el problema de que en el centro no podemos bloquear la luz y tenemos que hacer un orificio y no probamos la parte central. Eso es una complejidad. La prueba de Ronchi, en la que Alejandro Cornejo es especialista, es reconocido internacionalmente, es muy similar, excepto que ahora la pantalla, en vez de ponerse junto al espejo, se pone muy cerca del centro, el punto donde convergen todos los rayos. Aquí se pone, la ventaja es que ya no se hace una pantalla tan grande como el espejo mismo, sino se hace muy pequeño, suficientemente pequeño, y conocemos, normalmente es un arreglo de líneas oscuras y transparentes que se conoce con el nombre de rejilla de Ronchi. Si se trata de una esfera, de nuevo vemos algo igual a las franjas que tenemos acá. Si la superficie es esférica, pues entonces vemos cierta deformación de las líneas. Y de esta manera, esta prueba se ha utilizado mucho de forma cualitativa en los talleres ópticos. Aquí nada más recuerdo del mismo libro que las ecuaciones para cuantificar esta prueba, tanto en esta prueba como en la prueba de Hartmann, es lo que conocemos, yo le llamo las fórmulas de raíces. A Alejandro no le gusta mucho el nombre porque dice que ya se hicieron desde antes, pero bueno, para simplemente denotarlas de alguna manera. Y finalmente, para obtener el frente de onda, que es aquí lo que me interesa, el frente de onda que está asociado con la forma de la superficie, necesito realizar una integración porque estas son un par de ecuaciones diferenciales. En realidad es una, pero en forma vectorial. Bien, tradicionalmente les decía, esto se hacía de manera cualitativa cuando no había computadoras. Se dibujaban estas líneas y decía, si yo quiero un espejo esférico, pues tengo que tener franjas rectas. Pero si el espejo no tiene franjas rectas, bueno, si tiene, esto es esfericidad, si tiene comas, si tiene astigmatismo, etcétera, tiene tal tipo de patrón, y así por comparación, y se entrenaba a una persona en el taller para que pudiera identificar las deformaciones de las franjas y poderlo asociar con la forma o las deformaciones de la superficie. Actualmente esto ya no se hace tan así. Me voy a saltar, bueno, en el capítulo 12 del mismo libro habla sobre la medición de superficies y frentes de onda asféricos. El problema con los frentes de onda asféricos, esencialmente, o en muchos de los casos, es que las deformaciones del espejo es tanta respecto a una esfera que el número de franjas, la cantidad de franjas que aparecen a ciertas zonas, que en este caso son los bordes del espejo, son tantas y tienen tal densidad que son imposibles o muy difíciles de resolver con un detector electrónico de imagen. Aún con una placa fotográfica es muy difícil o a veces casi imposible. Esto se ha resuelto de varias maneras, con la ayuda de una lente compensadora para corregir el frente de onda, de tal manera que cuando pasa a través de la lente, los frentes de onda esféricos se convierten en frentes de onda asféricos, que de nuevo se superponen bien con el espejo. Cuando regresan en la trayectoria exactamente al revés, y aquí puedo de nuevo analizar las franjas de interferencia, o puedo hacer el método de Hartmann o Ronchi. Este es un ejemplo utilizando un holograma generado por computadora, que ven que es una rejilla con líneas deformes. Esto es muy interesante, lo voy a dejar solamente ahí, y de tener muchas franjas, corrijo y me quedo con pocas franjas, como pueden ver aquí, y puedo analizar. Construir
Estos hologramas es muy complicado, es caro. Estuve en la Universidad de Arizona, donde tienen una máquina para fabricar estos hologramas y les costó hace más de 20, 30 años probablemente, como $500,000. Entonces, no es algo que quede a nuestro alcance. Voy a regresar un poquito a la prueba de una superficie. Voy a tratar de hablar ahora, ¿qué pasa cuál es un enfoque diferente a las pruebas ópticas? Voy a pensar de nuevo en un hemisferio esférico, convexo, y quiero probarlo todo a la vez, y no voy a utilizar la esfera de Hilbert. Normalmente, pues yo tengo esto, ya los había mencionado, de que los rayos ahora se dirigen en diversas direcciones, pero ¿qué tal si ahora pienso las cosas al revés? Perdón. Pongo una fuente puntual por aquí, pasa rozando, ¿verdad? Pongo otra fuente puntual acá, pasa un rayo allí rozando, pongo una fuente puntual acá y puedo mandar. De hecho, de todos los rayos que tengo acá, voy a pensar en el rayo que llega a este punto, pero lo voy a seleccionar de alguna manera. También puedo pensar en alguna otra fuente que está por acá y puedo llenar prácticamente toda la región alrededor de este espejo de fuentes puntuales. Eso me pueden decir, esto es bien complicado, ¿cómo vas a poner tantas fuentes puntuales? Ahorita les voy a decir. Simplemente para bloquear todos los demás rayos que no son los que pasan por aquí, pongo un pinhole y finalmente atrás, bueno, ahí están los rayos y finalmente atrás pongo un detector que va a ir, que el detector quedó más adelante, pero bueno, lo que hago es poner un montón de fuentes puntuales por aquí para ir aumentando la cantidad de puntos que yo puedo distinguir. La posición de estos puntos finalmente me va a decir cuál es la forma de la superficie si yo conozco la posición de todas estas fuentes. Ahí está el detector. Bien. Bueno, esto lo hicimos a principios de este siglo, en el año 2000, lo publicamos. Curiosamente, lo empecé aquí en México y lo publiqué cuando estaba de sabático en la Universidad de Arizona. Y esto ahorita lo menciono porque al final les voy a mencionar algo que es de interés. En vez de poner fuentes individuales aisladas, lo que hago es tomo una hoja de papel, le pongo puntitos en ciertas posiciones muy bien calculadas, de tal manera que yo pueda ver de todos los rayos que salen de cada punto de la pantalla y que llegan a la superficie, solamente aquel rayo que pasa por el pinhole y que llega al fotodetector. En realidad las cosas las hago al revés. Yo empiezo con un arreglo regular. Aquí yo digo voy a tener puntos en un arreglo cuadrado, considero el rayo que debería venir por este punto y me pregunto en dónde debo poner esa marca para poderlo identificar. Y lo hago para todos los puntos y con esto construyo una pantalla cilíndrica. Y lo que hago, bueno, aquí están las ecuaciones simplemente, realmente no tiene mayor interés, lo pueden consultar en las referencias, pero vean, este es el tipo de pantalla con líneas que con esta deformación, esta es una hoja de papel y yo imprimo en una impresora láser, lo enrollo, lo meto en un cilindro de acrílico, con la iluminación ambiental tengo la luz suficiente para hacer esta prueba y finalmente veo la imagen y vean que la deformación de las líneas se ha corregido y esto lo que me dice es que la superficie esencialmente es una superficie esférica porque se ha recuperado la forma cuadriculada del patrón que yo quería. Esta es la prueba de este Ballini que les había mostrado antes de 12.8 milímetros de diámetro. También lo hicimos para esta otra superficie que está acá, hicimos pruebas moviendo la esfera hacia atrás, hacia adelante, desenfocando, desalineando y vemos cómo se van deformando. Entonces, la deformación de las líneas no solamente me da información sobre la forma de la superficie, sino también sobre su posición en el espacio. Lo hicimos también para esta superficie que tiene 100 milímetros de distancia de diámetro. Es una superficie casi parabólica. Aquí está como es mucho más grande, la pantalla es mucho más grande, 20 centímetros de diámetro en el cilindro.
por casi 40 de altura, y vean, de nuevo, para estas líneas curvas, lo que tenemos es prácticamente que se corrigen la curvatura, la deformación. Casi se corrigen porque en realidad es una superficie, no es una parábola, y aquí estos no son líneas rectas y estos no son cuadrados, pero me indica es casi una parábola. Todo esto ha sido visto cualitativamente, pero se puede cuantificar, y de nuevo regreso a la idea siguiente. Yo necesito 4 puntos para identificar el rayo incidente y el rayo reflejado. Una vez que yo tengo estos 2 rayos, a través de la ley de la reflexión puesta de otra manera en forma vectorial, yo puedo encontrar la dirección de las normales en cada punto de incidencia, y yo puedo, a partir de esta información, encontrar la forma de la superficie. ¿Cómo le hago? Hay una relación trivial que dice que la dirección normal a una superficie y la dirección tangente son ortogonales, ¿verdad? Su producto punto es igual a 0, pues es esta ecuación que tengo aquí. Si esto lo desarrollo en coordenadas cartesianas, a lo que llego es a esta ecuación, donde finalmente yo puedo encontrar la altura, la sajita o la coordenada z para cada punto x y del punto de incidencia, y esta es una integral de línea. Como les decía, esto realmente es la ecuación equivalente a la ecuación de raíces que les mostré antes, pero esto habla sobre la forma de la superficie y el término de las normales. Con esto yo puedo, esto fue publicado por primera vez en este artículo en el año 2000 también, y yo con esto puedo cuantificar la forma de la superficie. Un ejemplo, por ejemplo, es probar en una parábola. Fuera dije que ya es una superficie que en cierta concepción es una forma libre. Originalmente estos autores, la pareja de los Manuel, propusieron poner una fuente puntual. Piensen en una superficie, un pedazo de superficie parabólica, pero que es fuera de, que no está en el vértice, sino está fuera del vértice, de tal manera que si esta línea es la superficie original de toda la parábola y este es el foco, yo pongo una fuente puntual aquí, salen rayos divergentes, pasan, se reflejan en la parábola, luego hay un espejo plano. Aquí como ustedes saben, para una parábola los rayos reflejados van paralelos al eje óptico de la superficie. Con un espejo plano regreso los rayos hacia la misma fuente puntual, y aquí puedo de nuevo aplicar la prueba que a mí la que yo prefiero. Con este otro método que les mencioné, yo puedo hacer la prueba de otra manera. En vez de probar fuera de eje, como está aquí, yo lo pruebo en el eje local, en la dirección normal, y veo, lo que quiero ver es cómo está la superficie. ¿Cómo hago esto? Pues en esta dirección, les digo, en el eje normal, es que es una superficie que no tiene simetría de revolución. Este no es el punto focal ni es el centro de curvatura de la superficie. El foco anda por acá en otro lado, el centro de curvatura pues también por acá en otro lado, pero en el eje propio, en el eje normal propio del centro del espejo, yo pongo enfrente de una pantalla con su orificio para que se sirve como pinhole, dibujo unas líneas adecuadas de tal manera que yo quiero ver un patrón regular cuadriculado. Esto lo hicimos para este espejo parabólico fuera de eje. Vean que además tiene la particularidad de que es una superficie F0.25, para los ópticos es muy claro, pero lo que les puedo decir es que esta tiene variaciones de pendiente extremadamente grandes, por eso es un número F tan pequeño, 0.25. Un espejo astronómico, por ejemplo, tiene un F2, uno muy rápido, pero un espejo astronómico de aficionados es un F10, por ejemplo, para que se den una idea. Bueno, la pantalla diseñada es esta, tiene 750 milímetros, 75 centímetros de alto, 40 casi de ancho, y este es el resultado de ponerla enfrente. Es una pantalla plana que se pone enfrente en el eje local de la superficie en esta dirección, y lo que veo es esta imagen. En esta región, que es prácticamente esta, el espejo tiene buena calidad o razonablemente parece una parábola. ¿Por qué? Porque aquí son un arreglo cuadrado, pero acá empiezan a embarrarse estos puntos diciéndonos que aquí hay problemas en la superficie, empieza a alejarse de la superficie parabólica. Bien, ahí están otras pruebas. Lo hicimos también con una superficie elipsoidal. Aquí, en vez de hacerlo con una pantalla plana, aquí la complejidad, nada más dejen de decirles, es no tanto la simetría, porque aquí es muy simétrico. El problema es que
La idea es que si yo pongo una fuente puntual aquí, la imagen se forma acá y viceversa. Entonces, en algunos de los casos tengo que captar rayos en un cono de 192 grados que, hasta donde yo sé, no hay aún en el ojo de pescado más profesional que tengan por ahí. Creo que no llegan andan cerca de los 180 grados, pero no ángulos tan grandes. Entonces es muy difícil probar esta superficie, pero si ustedes ponen aquí una pantalla cilíndrica en el centro paralelo al eje de simetría, ¿verdad? Ponen aquí el pinhole, cada rayo que alcanza a pasar por el pinhole llega al sensor y de la posición yo de nuevo puedo reconstruir la trayectoria y saber la forma de la superficie. Esto lo hicimos. Esta es la pantalla nula, aquí está el arreglo experimental y pueden ver aquí el detalle de la superficie probada y de la pantalla nula que utilizamos, y aquí hay algunos ejemplos. Vean, esta pantalla nula le da lugar a este arreglo cuadriculado, pero pueden ver que cualitativamente es muy fácil de observar en estas zonas. Como es normal en los espejos, las orillas se caen, aunque no es fabricado por pulido, sino por electroformado, de todos modos tiene deformaciones relevantes. Vean cómo de aumento la densidad de puntos de líneas, puedo ver deformaciones mucho más fácil que se pueden detectar a ojo. Pero más que eso, lo hicimos cuantitativamente con la ecuación que les mostré, y vean, este fue el resultado. Vean que aquí tenemos unos artefactos que resultan del método de integración, y ese es un problema a resolver. Como finalmente yo tengo que encontrar 4 puntos, por decirlo así, 4 puntos para todo el conjunto de rayos, lo cual es un poco más complejo, resulta que la medición se puede afectar, ya sea porque la pantalla nula no es la correcta, porque el punto de incidencia no está donde debería estar, porque el pinhole está movido o porque el sensor de imagen no me da la resolución suficiente. Esos son factores que pueden afectar a mi medición, y entonces déjenme platicarles algunas cosas. Por ejemplo, para la pantalla nula, yo lo imprimo, lo hemos hecho, lo que empezamos a hacer era imprimirlos en impresoras láser que tienen resoluciones de 600 a 1200 dpi, que esto va entre 42 y 21 micras de precisión en el posicionamiento de los puntos impresos. Actualmente estamos trabajando con pantallas LCDs u OLED, que son marcos, en el caso de los marcos digitales tienen 0.2 milímetros de precisión, del tamaño de píxel, que podríamos pensar en primera instancia como la precisión de la elaboración de mi pantalla nula, o si ustedes piensan en la pantalla de un iPhone que tiene pantalla retina, 328 puntos no son puntos, son píxeles por pulgada, entonces tenemos solamente 77, o sea, es mucho mejor la impresora láser aparentemente que una pantalla OLED o de LCD de un iPhone. La alineación que podemos lograr, nosotros estimamos que puede ser en posición entre medio milímetro a 1/10 de milímetro y en orientación del orden de medio grado. Tenemos problemas con el pegado. Vean, el pegado aquí es que ya en el reflejo veo que está un poco separada una mancha de la otra aquí, que no sucede del otro lado, y esto se debe a que cuando yo corto la pantalla y lo formo en un cilindro, pues ya no la tengo correctamente. Todo eso influye en los resultados. Para esto, entonces, hoy en la tarde se presentó el póster PT 1279 que se llama Calibración de pantallas nulas para la evaluación de superficies ópticas de reflectometría óptica, de Luis Carlos López Guerra, un estudiante de licenciatura, y puede con su método determinar dónde está correcto. Si yo hice mal, fabriqué mal, imprimí mal la pantalla nula, de todos modos yo puedo recuperar la posición correcta de los puntos y hacer una mejor medición y corregir esto. El otro problema con nuestros puntos de incidencia, vean que el punto de incidencia es una incógnita del problema, porque yo estoy queriendo medir la superficie y tengo que decir cuál es el punto de incidencia. ¿Cómo resuelvo esto? Pues lo aproximo a través de una superficie que llamamos la superficie auxiliar de referencia, pero esa generalmente la ponemos en la posición ideal. Si la superficie esté colocada en una posición diferente,
todo el patrón se mueve, pero ese movimiento no se debe a deformación de la superficie, sino a que está desalineado. Bueno, Oliver Huerta Carranza, un estudiante de maestría, el año pasado se recibió haciendo un algoritmo para corregir errores debido a desalineaciones, y eso nos ha permitido hacer un programa de cómputo que permite encontrar cuál es la posición correcta de la superficie en el momento de hacer la medición. En cuanto al pinhole, en realidad no es un pinhole como tal solamente, sino es el diafragma que tiene en una lente comercial. Y el problema es que en una lente comercial a uno no le dicen cuáles son los planos principales, cuáles son los puntos cardinales del sistema, no le dicen más que cuál es la distancia focal, y todo eso se tiene que medir. El día de hoy también Martín Sellers Rodríguez presentó un método para medir directamente y determinar los puntos principales de un sistema óptico completo. Como ven, hemos ido tratando de resolver varios de los problemas que son importantes para la medición precisa de las superficies. Otro problema es las aberraciones, desde luego. Como yo tengo una lente finalmente que me ayuda a captar más luz, si yo tengo esa lente con aberraciones, entonces la medición también se ve afectada. Yo estoy viendo que los puntos se mueven, pero no se mueven porque la superficie esté deformada, sino se mueven porque hay aberraciones en el sistema óptico que forma la imagen. Entonces, si nosotros medimos el centroide de la mancha, aquí hay un punto importante: todo lo que son las aberraciones simétricas, como son coma, astigmatismo y curvatura de campo, no son relevantes en la determinación de la posición de los puntos en la imagen. Sin embargo, la coma y la distorsión sí se deben considerar y se debe calibrar la cámara para poder corregir este problema. La coma se puede disminuir considerablemente si cerramos el diafragma de la lente. Sin embargo, ustedes saben bien que la distorsión no se puede corregir y eso hay que calibrarlo. En cuanto al sensor de imagen, el tamaño de píxel de un CCD, un CMOS, es del orden de 3 a 7 micras, y eso ya depende hace cuánto la compraron o cuándo la compran. Si se mide el centroide, como les dije antes, también se puede obtener una precisión subpíxel. Hay autores que hablan desde 1 milésimo de píxel, que yo no lo he logrado. Hay gente que habla de 1 centésimo. Nosotros experimentalmente hemos encontrado un 1 entre 28 de píxel para una mancha de 100 píxeles, que la imagen tenga 100 píxeles para poder. El sacar el centroide es un proceso estadístico, y entonces necesitamos una gran cantidad de datos para poder hacer esa evaluación. 100 píxeles equivale aproximadamente a una mancha circular de 12 píxeles de diámetro. Con todo esto, nosotros podemos disminuir mucho los errores. Hay otro problema que tiene que ver con el método de integración. Están los zonales. Nosotros usamos mucho el del trapecio, pero tenemos este tipo de artefactos que nos aparecen durante la integración. Estamos desarrollando nuevos métodos, los arcos parabólicos, los modales con problemas de Taylor, de Cernique o cualquier otra base que ustedes quieran utilizar, o algunos otros autores están utilizando algoritmos evolutivos. Recuerdo aquí Sergio Vázquez o Jorge García, redes neuronales, Mario González, en Medicar. Sergio Vázquez estaba en el INAUE, está en la Universidad de Puebla, Jorge García está en la Universidad de la Mixteca, y probabilísticos, Daniel Aguirre, el año pasado publicó este artículo sobre un método probabilístico para encontrar la forma de la superficie, digamos, hacer la integración de esta ecuación que les mostré anteriormente. Y finalmente, con este tipo de problemas, lo que sabemos es que el error de integración se disminuye si se aumenta el número de puntos y la densidad de los puntos muestreados. Esto lo mostró otro estudiante de doctorado, Sellers Rodríguez, en este artículo, y vean, lo que se hace es mover los puntos en una pantalla LCD, que es donde se despliega la pantalla nula, y estamos aumentando por cada imagen diferente que desplegamos en la pantalla nula, tomamos una imagen diferente e integrando todos los puntos juntos, podemos disminuir considerablemente los errores asociados a lo que les decía acá del método de integración. Finalmente, les quiero mostrar los resultados que hemos obtenido, ahora sí, con superficies que son muy raras.
Una de ellas es una lente progresiva. Si ustedes ven una lente progresiva por transmisión, vean que este es un arreglo cuadriculado de puntos o de una especie de campeón de grandes, y vean cómo aquí se magnifica, mientras que acá inclusive son más alargados en la dirección vertical, mientras que acá pueden estar más alargados aquí se ve en la dirección vertical y otros en otra dirección, ¿sí? Quiere decir, esto lo que nos muestra es que la lente es una superficie que tiene diferentes formas, no es una superficie con amplificación constante y es muy difícil de fabricar. Estas lentes progresivas están en la oftalmología, muchos de ustedes probablemente los utilicen normalmente para ver tanto de cerca como de lejos, y el problema es cómo medirlas. Aquí lo que propusimos simplemente poner sobre una LCD, de nuevo desplegar nuestra pantalla con una cámara, detectar la imagen, observarla por reflexión en la superficie que estamos viviendo, y lo que observamos es algo así como esto. Desplegamos una pantalla de este estilo y por cada punto que tenemos aquí, por cada punto que tenemos acá en la pantalla, en el reflejo en la superficie, en la cámara estamos viendo la imagen que está aquí. ¿Sí? Y la cuestión interesante es esto, que podemos ir tomando imágenes separadas y poder integrar finalmente todo el conjunto, en este caso es este de acá, todo el conjunto de puntos para poder obtener la forma de la superficie. Hicimos esto, lo hizo desde luego Oliver, de doctorado, aplicando la misma ecuación de la superficie, podemos trazar o encontrar la dirección de los rayos reflejados y incidentes, y finalmente esta es la forma que se obtuvo en primera instancia de la superficie. Este ya es la diferencia respecto de una esfera, y este es el mapa que se llama de elevación o la distancia de la dirección Z. Con esa información se pudo ahora sí hacer una pantalla nula, y vean cómo en vez de que tenga una posición arbitraria, está casi en un arreglo cuadrado, se procesa la imagen, se obtiene la forma de la superficie, que aquí no se nota muy bien. Este es el mapa de elevación. Lo único que pueden ver, espero que lo alcancen a distinguir, es que el centro de este patrón no está simétrico respecto del centro del borde de la lente, mostrando que algo es diferente. Si sacamos las diferencias entre esta superficie a una superficie esférica, podemos ver esta forma ya con detalle, donde nos está mostrando cómo están las deformaciones de la superficie respecto de una superficie esférica, y este es el mismo mapa, pero ahora en colores, que me muestra la elevación. Con ello se puede obtener la parte del cilindro, que a los oftalmólogos es de interés, y la parte de la esfera, que en este caso está descrita aquí. Y la última cosa, ya para terminar, el reto que todavía no, les voy a platicar en qué vamos, no hemos podido totalmente resolverlo. Esta es una superficie de cernique, y ustedes ven esta superficie y dicen, ¿qué es esto? No es un plano, no es una esfera. Hicimos el primer intento de poner un arreglo cuadriculado de puntos y observamos, de manchas, de líneas, y simplemente no sabíamos muy bien qué hacer. Isaías Rodríguez puso este tipo de pantallas, vimos las manchas, pero es muy difícil de identificar, inclusive aunque pusimos colores para tratar de identificar a qué mancha correspondía cada imagen de aquí, está bastante complejo, y sobre todo cuando tenemos muchos puntos. Pero les puedo mostrar, bueno, ahí están los primeros resultados, esta fue la primera evaluación, pero vean, aquí me muestra más o menos algo de información de cómo está la superficie. ¿Podemos poner el video, por favor? Porque creo que no lo puedo poner yo. Si no, por favor, ahí ya está la persona. Oigan, ¿pueden poner el video? En el cuadro negro, si le hacen clic, vean, estoy haciendo un recorrido con en la pantalla LCD, una línea recta, y vean la forma que tiene. Vean estos como círculos, pero además son triangulares. En cambio, en el centro son círculos bastante simétricos, y acá otra vez vamos a tener, bueno, líneas cerradas, pero en forma triangular, ¿verdad?
Bueno, me sigo, estos son dos ejemplos, y muchos de ustedes, los que han trabajado en pruebas ópticas, les va a recordar la prueba del alambre o la prueba de la navaja para superficies esféricas, pero esta es una superficie que no tiene eso. Podemos poner este otro, nada más, les quiero mostrar algo que es de interés y que es importante porque aquí hay una cuestión importante. ¿Pueden poner este, por favor? Vean, se parece el patrón, tenemos una línea, pero ahora le pedí a mi estudiante que hiciera lo siguiente. ¿Pueden detenerlo ahí, por favor? Ahí. Gracias. Miren, vean cómo le pedí que sobre esa línea pusiera puntos de color. Resulta que cada punto de color forma una mancha, vean, aquí es una mancha verde blanca. Y si que un punto de color sobre esa línea hace toda esta imagen. Aquí tengo una imagen triangular, aquí tengo una mancha medio rara, podemos continuar a verlo. Vean cómo evoluciona. Y esto me lleva a una cuestión importante que yo siempre he discutido con la gente que trabaja en pruebas ópticas, y tiene que ver con lo que se llama con el rayo oblicuo. La mayoría, mucha gente supone, cuando la deformación de la superficie es pequeña, que un punto en la línea, en esta posición, solamente está relacionada con un punto en esta posición. Pues aquí pueden ver que está relacionada con una serie varias regiones sobre la superficie. Esto le da una complejidad extra. No hemos podido terminar de hacer la evaluación, pero creemos que ahora con esto estamos muy cerca y se supone que la superficie debería ser algo así como esto. En realidad un polinomio serpiente de grado séptimo, pero no lo hemos comprobado, tenemos que trabajar más en ello. Y nada más rápido, que se me olvide ya. Yo quería mostrarles esto. En Arizona, donde yo estuve trabajando un poco el inicio de estas pruebas, resulta que en el año de 2000, no se ve aquí bien, pero es como 2010 y luego 2015, por ahí empiezan a tener resultados. Sacaron una prueba que llaman Scott Software Configurable Optical System, una prueba de Harman inversa computarizada. Y ven que solamente aquí su diagrama lo ponen para superficies cóncavas. Bueno, esta es una prueba interferométrica o al revés, y esta es una prueba con el método Scott, que esencialmente es lo mismo. Pueden ver que aquí está una LCD, la cámara, y vemos aquí el reflejo y la superficie. Esencialmente es el mismo método. Bueno, esto lo publicaron en 2010 y no lo referenciaron, decían que no había trabajo previo sobre ello, hasta que insistí, y solamente nos han citado una vez. Ellos argumentan, yo todavía tengo mis dudas, pero no sé, a lo mejor es cierto, que pueden medir variaciones de forma hasta de 25 nanómetros. Nosotros hablamos del orden de 50, de entre 5 y 50 micras, y están hablando de 1000 veces menos. En fin, no sé qué tan real sea esto, lo aplican también a concentradores solares, igual que nosotros, y ellos ya solicitaron una patente. Y no solamente solicitaron, está por regar esta patente, en junio de 2015. Bueno, como comentarios finales, espero haberles transmitido que las superficies de forma libre y las no convencionales representan un reto nuevo, y esto es importante sobre todo para los estudiantes, porque si llegan a un lugar donde dicen, bueno, ya todo se ha hecho y lo único que tengo que hacer es aplicar la misma metodología, pues parece que no hay nada nuevo que hacer en algo tan clásico como las pruebas ópticas. Hay mucho que hacer. Los métodos tradicionales, incluyendo la interferometría, tienen limitaciones importantes para probar este tipo de superficies. Los métodos de reflectometría óptica, en donde se engloban todos estos métodos, como el tipo de pantallas nulas, como la apliqué y esta de Scott de la Universidad de Arizona, presentan una alternativa viable, tienen la ventaja de un amplio rango dinámico, y para nosotros tenemos el reto de mejorar la precisión. Nada más aquí es reconocer a algunos de los autores, estudiantes, colegas, y algunos de los proyectos que han apoyado estos desarrollos. Gracias.
Bueno, tomando en cuenta que ya son las 8, pues habrá tiempo para una o dos preguntas, así que si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Ahí hay una. Ahí hay una. Hablando de pruebas para superficies no convencionales, ¿pudiera ser este el caso de los paneles del gran telescopio milimétrico? De hecho, una de las propuestas fue, uno de los artículos que publiqué en 2000 era la propuesta, es un análisis sobre la posibilidad de probar los paneles del gran telescopio milimétrico. Sin embargo, se presentó al comité científico y no lo aprobaron. Sus razones tendrán. Yo recuerdo que probar un panel les costó en algún caso hasta 5 millones de pesos, ¿sí? Creo que nosotros con 5 millones de pesos pudimos haber hecho mucho más, pero bueno, desde luego que la decisión la tienen, como dijo Miguel sobre los premios Nobel, el jefe tiene la palabra y hay que respetar. ¿Otra pregunta aquí? Por favor, no se vayan, que van a hacer un anuncio. Presidente de la sesión, Gana Física, ahorita terminando. Hola, buenas noches. De los últimos resultados que presentaste, en donde estás probando una superficie de circuito, mencionas que de un punto aparecen algo así como 3 imágenes. Entonces, aquí en física cuántica, un estudiante de doctorado ha hecho simulaciones de esto que nos estás diciendo por la prueba de Rocky, y tiene pues ya explicaciones. A lo mejor no tiene ejemplo para probar, pero sí tiene, digamos, fundamentos teóricos. Y bueno, lo que más bien es un comentario y una pregunta que sí es de estas superficies que nos mostraste, por ejemplo, la independiente, que es como la parábola, ¿en qué se ocupa? ¿Cuál superficie, perdón? Una parábola que tiene mucho pendiente, la F. Sí. Ajá. ¿Esa qué, perdón? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se aplica? ¿En qué? ¿En qué se aplica? Bueno, las superficies fuera de eje tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la astronomía. Ahora, el interés justamente cómo salió. Esta fue de las primeras pruebas que hicimos después de Michel, la superficie parabólica, las convexas. Después siguió esa porque justamente estábamos estudiando el problema del gran telescopio milimétrico. Y como ustedes saben, ahora los telescopios se hacen con superficies segmentadas. Ya no se hace de forma monolítica. Los espejos del telescopio más grande que se hacen ahorita en la actualidad son de 8.4, justamente en la misma Universidad de Arizona, pero hay telescopios, hay un proyecto de utilizar 7 espejos de 8.4 metros, de los cuales 6 son fuera de eje. Entonces ahí tienen aplicación, pero también en sistemas más convencionales como espectrógrafos, para coordinar haces fuera de eje y no bloquear parte de la luz. Hay varias aplicaciones. Bueno, pues le damos las gracias de nuevo y